Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Analizando Ficción. En esta sección estudiaremos distintos personajes ficticios que me resulten interesantes, divertidos o atrayentes. Aunque en un principio pienso apostar por personajes cinematográficos, estoy abierto a la posibilidad de analizar algunos literarios, teatrales o hasta de series. En este segundo vídeo deseo presentaros a Roy Burns. Este es un personaje perteneciente a la saga fílmica Viernes 13, concretamente a la película estrenada en 1985, Viernes 13, parte 5, Un nuevo comienzo. Por lo que debo advertiros que si vais a ver este análisis, os vais a topar con spoilers de como mínimo 5 películas de esta saga. Por lo pronto, hemos de comprender el contexto en que se estrenó la película. Viernes 13 es un slasher sencillo que nos cuenta la forma en que un brutal asesino mata a 10 jóvenes monitores en un campamento la noche del viernes 13 de junio de 1980. Fue protagonizada por Adrienne King, escrita por Victor Miller y dirigida por Sean S. Cunningham. La cinta se convirtió en un rotundo éxito de taquilla que permitió a Paramount crear una franquicia de terror. En la película de Cunningham se hace mención a un personaje que responde al nombre de Jason Voorhees. Y a pesar de ser un personaje menor, gustó lo suficiente como para centrar las siguientes películas en él. Y así llegó Viernes 13 parte 2 en 1981, una cinta centrada en mostrar a Jason como el nuevo asesino de la saga. Un personaje brutal, malvado, implacable y con unos objetivos simples pero bien definidos. Un año después llegó a los cines Viernes 13 parte 3, la que pretendió ser el cierre de la hasta entonces trilogía. Y aunque como película no es más que un refrito de lo que funcionó en las dos primeras partes, esta fue la que dio con el diseño de Jason más icónico y fue otro exitazo en taquilla, por lo que estaba cantado que habría una cuarta parte. Si las tres primeras fueron estrenadas de forma consecutiva en los años 1980, 1981 y 1982, la cuarta parte no llegó hasta 1984. Esta responde al título de Viernes 13, parte 4, el capítulo final. Y hasta donde yo sé, esto no fue una simple técnica de marketing. Los productores pretendían convertir la cuarta en el cierre definitivo. Evidentemente no lo fue. Debido al éxito comercial que supuso la cuarta parte, era obvio que no tardaría mucho en salir la quinta. Y así llegó en 1985 la película Viernes 13 parte 5 Un nuevo comienzo. Habiendo realizado hasta ahora los spoilers justos y necesarios, he de concretar ciertos aspectos del clímax de la cuarta parte. Si nunca habéis visto la saga de Viernes 13 y queréis hacerlo, parad aquí y volved cuando lo hayáis hecho. La historia de Roy Burns comienza con el final de la cuarta película. En el clímax, podemos ver cómo después de múltiples asesinatos en masa cometidos por el infame Jason Voorhees, este es brutalmente agredido hasta la muerte por el pequeño Tommy Jarvis. Por lo que al empezar la quinta película, Jason está muerto. La quinta comienza varios años después de la cuarta. Si esta transcurrió a finales de 1985, la quinta sucede como muy pronto en 1992. Existe cierto debate sobre en qué momento se ambienta cada cinta, porque la primera y la segunda son las únicas que especifican la fecha exacta de los sucesos. Por eso me inclino a pensar que si la tercera y cuarta ocurren muy pocos días después de la segunda, un nuevo comienzo debe transcurrir en 1995. La obra da comienzo en el momento en que trasladan al joven Tommy Jarvis a un centro psiquiátrico de mínima seguridad ubicado en el campo. Lo que parecía el inicio de un periodo de paz en su vida, termina tornándose en una sucesión indiscriminada de asesinatos que no parecen seguir ningún patrón. Estos dan comienzo a partir del momento en que el desquiciado paciente Victor asesina brutalmente al inquieto Joy. Y a partir de ese punto, el director Danny Steinman reta al público ofreciéndole varias posibilidades. Tommy tiene muchos traumas, es silencioso y actúa de forma impulsiva. ¿Podría ser él el asesino? Igual existe la posibilidad de que Victor haya escapado de prisión y sea él. Lo que está claro son tres detalles. La policía tiene claro que el asesino es Jason Voorhees. El criminal se mantiene oculto hasta la hora de película.
Y por último, las personas a las que mata no están demasiado relacionadas entre sí, salvo por el hecho de que son del mismo pueblo, exceptuando, claro, a dos turistas que estaban de paso. Cuando el malvado hace su entrada, ataca a Pam, una trabajadora del centro, y a su amigo Reggie. Por muy claro que lo tenga la policía, este asesino tiene una estructura corporal diferente a la de Jason. Es indudablemente alto, pero no es tan ancho. Y ante todo, hay que destacar que su máscara es diferente. Esta es de un color más claro y en vez de un par de detalles en rojo, cuenta con un par de líneas azules justo debajo de los ojos. Después de una larga e interesante confrontación entre este hombre y los héroes, el villano cae de lo alto de un granero y se precipita sobre una plataforma en la que hay unos grandes clavos apuntando hacia arriba. Al caer es ensartado por ellos. Pam descubre que aparte de la máscara, el asesino llevaba una prótesis de piel que ocultaba su verdadero rostro y le hacía parecer calvo. Cuando los tres protagonistas llegan al hospital, el sheriff Tucker revela a Pam la identidad del asesino. Tucker descubrió que este había sido en todo momento Roy Barnes, un paramédico poco sociable que quedó traumatizado al descubrir que el joven asesinado por Victor fue su hijo secreto Joy. Pam queda complacida con la explicación, el público no. Como asesino slasher, Roy Barnes es un villano competente. El problema es que a lo largo de la película se demuestra que es un simple mortal, y aunque hay distintos planos en los que el director centra su atención en él para que lo identifiquemos como un elemento clave, el personaje no aparece lo suficiente como para que lo tengamos en cuenta de cara al final. Esto hace que el giro sea tan inesperado como inefectivo. Danny Steinman dirige bien todas las escenas en las que interviene Roy. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos ante un hombre y no un ser sobrenatural como Jason Voorhees. Muchos hemos pensado en la posibilidad de la sugestión, pero por mucho que su mente le incite a ser más fuerte e invulnerable, dudo que un hombre pueda levantarse después de recibir un navajazo en los genitales y un corte de motosierra en el hombro. Sin duda, Roy sabía de la existencia de Jason. Pero ¿por qué trató de imitarlo en todo lo posible? ¿Por qué se puso una máscara? Recordemos que los primeros crímenes de Jason fueron cometidos sin máscara, y que no se hizo con ella hasta su segunda oleada de crímenes. Otra pregunta interesante sería, ¿Roy admiraba a Jason o simplemente se inspiró en él para complicar el trabajo de la policía? Mi opinión personal es que al ser un hombre tan antisocial quedó traumatizado al descubrir que Víctor había matado a su hijo. Esto le llevó a querer vengarse, pero se implicó tanto en imitar los crímenes de Jason que perdió toda noción de la realidad y por eso dejó de lado su cruzada personal. Como explicación resulta forzada, y aunque a veces la realidad puede superar a la ficción, me cuesta imaginar a un psicópata con tanta falta de enfoque. Pamela Voorhees tenía muy claro su objetivo, y Jason lo tuvo hasta Viernes 13 parte 2. Si Roy hubiese ido directamente a vengarse de Víctor, muchos hubiésemos comprendido sus actos. Pero como lo deja de lado y en su lugar empieza a matar a mucha gente que no tiene nada que ver, me resulta imposible comprender sus motivos. La interpretación del personaje corre a cargo de los actores Dick Weyand y Tom Morga. El primero es el que actúa como Roy cuando trabaja de paramédico, y el segundo es el que se encarga de las escenas más difíciles. Como muchos sabemos, Viernes 13 no se caracteriza ni por su profundidad ni por su arte. Sabemos que tiene fans, pero también muchos detractores. A veces incluso dentro del equipo de trabajo. Y aunque hay actores como C.J. Graham o Kane Hodder que han disfrutado muchísimo en estos films, algunos como Betsy Palmer o John Shepherd se han arrepentido de trabajar en una franquicia tan violenta. El actor Dick Weyand pertenece a este segundo grupo. Él afirmó que Viernes 13-5 es la basura que se esperaba. Sabía que las otras no desbordaban calidad, únicamente tuvo el deseo de que ésta pudiese ser mejor que las anteriores. Nadie puede negar que esta franquicia es lo que es y no es para todo el mundo. Para mí, la calidad del producto empezó a decaer de forma abrupta a partir de la tercera parte. Y dentro de que no hay grandes variaciones en el argumento a lo largo de la saga, la parte 5 es una de las más raras y sorprendentes. Empieza con buen ritmo, luego tiene media hora de hastío, y al final un clímax bastante entretenido que va de la mano de un giro argumental torpe, pero interesante.
No tengo especial aprecio por esta película y admito que es tremendamente mediocre en muchos aspectos. Aún así, debo reconocer que en el fondo puede invitarnos a la reflexión hasta cierto punto. Esa era la película que dejaría de lado a Jason para sustituirlo por Roy y posteriormente por Tommy. Sin embargo, por primera vez en la saga, el público no respondió tan bien como Paramount esperaba, y por esa razón volvió a la zona de confort en la sexta parte. Las franquicias de cine se amoldan a su público, por lo que no es raro encontrar secuelas que reniegan de su predecesora, ignoran una obra anterior o pasan de largo sobre temáticas impopulares. El público de Viernes 13 demostró querer únicamente a Jason y eso es lo que obtuvo por 7 películas más en los siguientes 24 años.